Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria. Seguimos con nuestro tema sobre el Antiguo Egipto y en el día de hoy vamos a ver la religión de los egipcios, un tema súper interesante, súper misterioso y muy atractivo. ¡Comenzamos! De lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de la religión de los egipcios es de sus dioses. ¿Cuáles eran estos dioses? Pues lo primero que tenemos que decir es que es, al igual que la religión mesopotámica que ya vimos en el tema anterior, es una religión politeísta, poli, varios, y teos, Dios. Quiere decir que no creen en un solo Dios, sino que creen en diferentes dioses, ¿vale? Por ejemplo, en el cristianismo somos monoteístas, o en el islam son también monoteístas, o en el judaísmo son monoteístas, porque solamente creen en un Dios, Dios, Yahvé o Alá, ¿vale? Pero en este caso creen en diferentes dioses. Otra cuestión interesante sobre esta religión es que sus dioses tienen formas zoomorfas muchas veces. ¿Qué quiere decir? Formas de animal, o más que de animal, de mezcla de animales y personas. Podemos tener, pues yo qué sé, un dios que tenga cabeza de pájaro y cuerpo humano, o cabeza de leopardo y cuerpo humano, ¿vale? Los egipcios creían que para mantener el equilibrio en el universo debían realizar complicados ritos y oraciones, por lo cual era imprescindible que cada divinidad cuente con su propio templo en el cual se le rinda culto y se guarde su estatua, por lo cual vamos a ver que el antiguo Egipto está salpicado de templos a lo largo de toda su extensión. 2. Que tuviera sacerdotes que se dedicasen a realizar este culto y conservar estos templos, por lo cual vamos a tener un montón de templos con un montón de sacerdotes que cuidan de estos templos y de los dioses que se representan en ellos. Por último tenemos al emperador, que al contrario de lo que pasaba en Mesopotamia, en la cual el rey era considerado un intermediario entre los dioses, aquí es considerado directamente un dios. Es decir, el faraón se le considera otro dios más del panteón egipcio. Me preguntaba si Dios existía. Ahora ya lo sé. Existe. Soy yo. Sigamos viendo los diferentes dioses, por lo menos los principales, porque había muchísimos, del panteón egipcio. Estaréis diciendo que es panteón, pan, todos, y teón, dioses. Se llama panteón a el conjunto de todos los dioses de una religión. Comenzamos con el más importante, que sería Ra. Como veis, tiene cabeza de halcón, tiene un disco solar sobre su cabeza y es el dios del sol y de la vida. Como os digo, fue el más importante en el Imperio Antiguo. A su lado, y con un color de no encontrarse demasiado bien... ¡Qué frío! Tienes los labios morados. Mejor quédate en casa. ¡No! ¡Parque Frenesí! ¡Calla voy! Tenemos a Osiris, el dios momificado. Este dios también fue muy importante y es el dios de la resurrección. ¿Por qué? Porque él mismo va a resucitar. Es asesinado por Set y Isis, su hermana y a la vez esposa, le va a resucitar. Por lo cual este dios es muy importante porque es el dios de la resurrección. A su lado tenemos a Isis, su hermana y a la vez esposa. Es la diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. Más a la derecha tenemos a Horus con cabeza de halcón y la corona del Alto y el Bajo Egipto, es decir, la corona imperial del Antiguo Egipto. Esto lo hemos visto en los vídeos anteriores.
es hijo de Osiris e Isis, es decir, que estos dos se casaron, tuvieron un hijo y se les salió con cara de pajarraco. ¿Pero qué sentido tiene esto, por favor? Era el dios del cielo. Pues bien, las aves, ¿no? Pues relacionadas con el cielo, tiene sentido. Por último, de esta primera tanda de dioses, tenemos a Amón. Amón, no jamón. ¡Qué gracioso! Que es el dios del viento y de los secretos. En un momento dado se fusiona con Ra y aparece en escena Amón-Ra, que se convierte en el dios más importante. Continuamos con nuestro recorrido por el panteón egipcio y seguimos con otra diosa femenina, Hathor, que es característica por los cuernos que tiene alrededor del disco solar. Es la diosa del amor, de la alegría y de la música. Es hija de Ra y esposa de Horus. Otra diosa más, Sekhmet. Esta a mí me mola un montón porque tiene cabeza de león o de leopardo, según como lo veamos, ¿vale? Es hija de Ra y es diosa de la fuerza, de la guerra y de la venganza. Su ira era terrible, así que mejor no meterse con ella. Seguimos con otro dios zoomorfo, este dios que tenemos en el medio con cabeza de chacal y cuerpo de ser humano. Ya sabéis que los chacales son unos animales típicos del desierto. Es el dios de la momificación y es el guía de los muertos hacia el juicio de Osiris que se les hace cuando fallecen. Se supone que tienen un juicio y se ve si han sido buenos o malos. Tú eres muy malo, muy malo. Seguimos con otro dios zoomorfo que es Thoth, que tiene cabeza de ibis, de pájaro, y cuerpo humano. Este dios era el dios de la sabiduría y era el encargado de pesar tu corazón en el juicio de Osiris. Una vez que morías, tu corazón debía de pesar menos que una pluma. Es decir, que no debías de tener, como diríamos nosotros, pecados para que tu corazón fuera liviano, pesase muy poco. No entiendo nada. Por último, tenemos a Set, el dios del mal, de la violencia, de la sequía. Fijaos, se relaciona el mal con la sequía, porque este pueblo ya sabéis que depende fundamentalmente y prácticamente en su totalidad de las lluvias y de el Nilo. Este mata a su hermano Osiris por envidia, que mala es la envidia, y fue desterrado al desierto. Los egipcios pensaban que había vida después de la muerte, que había una segunda vida, y además pensaban que para poder acceder a esta segunda vida era necesario que sus cuerpos se conservasen íntegros e incorruptos. Decían que si no les reconocía el alma, no reconocía el cuerpo, pues que no se podían ir a la segunda vida, por lo cual había que intentar conservar el cuerpo lo mejor posible una vez que se moría. Ya sabéis que cuando una persona muere, pues lo normal es que su cuerpo se vaya descomponiendo. Entonces, para evitarlo, van a perfeccionar muchísimo un arte llamado el arte de la momificación. Era el sarcófago que se abría. La momia se despertó. Para momificar a una persona, lo primero que hacían era extraerle todos sus órganos, menos el corazón y los riñones, y lo metían en unos vasos que se llamaban vasos canopos, ¿vale? Y lo ponían al lado del difunto. Luego lo secaban y lo envolvían con vendas para que se conservase lo mejor posible. Todos habéis visto, por lo menos en las películas o los dibujos, a las momias, ¿no? Rodeadas de vendas. Y todo esto lo hacían en un proceso que duraba 40 días. Es decir, estos señores, la mayoría de las veces sacerdotes, ¿no?, se dedicaban a ir embalsamando, ir tratando el cuerpo durante 40 días. Fijaos, para estar 40 días trabajando, la importancia que tienes que dar a algo, ¿verdad? Sí, tienes razón. Tras este proceso, lo guardaban en un sarcófago, como veis aquí arriba, y los enterraban en tumbas.
El sarcófago se rodeaba, aparte de con estos vasos canopos que os he hablado, ¿no?, donde metían los órganos, con un gran ajuar, con todo aquello que el difunto podía necesitar para esta segunda vida, ¿vale? Entonces, cuanto más importante y más poderoso era, pues más cosas le dejaban en su ajuar y más lujosas, lógicamente. Claro. Bueno, pues como dice el dicho, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que nos despedimos por hoy y os emplazo a nuestra próxima clase en la que veremos la arquitectura egipcia. Un abrazo y hasta la próxima.